Ya. Listo. Adelante, don Arturo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos aquellos alumnos y alumnas que están conectados, están conectadas. Hoy veremos el tema centrales de embalse. En particular, vamos a ver los tipos de centrales, algunas características generales, sus obras principales y dos ejemplos de centrales de embalse en el sistema chileno, que es la central Rapel y Ralco, y algunos aspectos de regulación de frecuencia, algunos aspectos de proyecto para regulación de frecuencia y estatismo. Y finalmente, conclusiones. Vamos entonces a los tipos de centrales. Hay básicamente dos tipos, unos llamados a pie de presa y otros no a pie de presa. Estos que están a pie de presa significa que la casa de máquinas forma parte de la obra civil del muro o de la presa, la represa. Esto que estoy mostrando acá es el muro, acá tenemos el agua embalsada y aquí estaría la casa de máquina justamente a pie de presa, con una caída neta H, que es la que se muestra acá, entre la cuota superior del embalse y el eje de las turbinas de casa de máquina. No a pie de presa significa que la casa de máquina no está asociada al muro, sino que está varios kilómetros retirados, aguas abajo, a través de una aducción. Hay además una chimenea de equilibrio, hay una caída de presión, en presión, la casa de máquina. Voy a señalar 4 aspectos que marcan la diferencia entre estos dos tipos de diseño. El primer aspecto tiene que ver con las obras civiles. Ustedes ven que a pie de presa la única obra civil es la casa de máquina y forma parte del muro y no tenemos más. Vamos a ver más adelante que hay una tubería aquí de aducción que cruza el muro, pero en cuanto a obra civil es lo que se muestra acá. Sin embargo, no a pie de presa tenemos una aducción de varios kilómetros que puede ser un túnel, puede ser canal, puede ser tubería. Después hay una tubería en presión, un pique en bajada y de presión, una estructura de casa de máquinas que puede ser una tipo exterior o una caverna. Es decir, esta solución tiene más obras civiles que esta otra y por lo tanto el costo de inversión en ese aspecto de obras civiles, por supuesto que es mayor en las centrales no a pie de presa que a las a pie de presa. Otro aspecto es con respecto a la capacidad de regulación. Vamos a ver más adelante que estas centrales a pie de presa tienen más facilidades para regular frecuencia, carga-frecuencia. Estas otras lo pueden hacer, pero es un poco más compleja la solución en este caso. Lo tercero es la altura de caída, ya la vimos ya. En este caso, la altura de caída está, ¿no es cierto?, entre la cota superior del embalse y la casa de máquina. Y en este otro también la altura de caída está entre la cota superior del embalse, pero la casa de máquina está más bajo que acá. Por lo tanto, tenemos una altura de caída superior. Por lo tanto, esta solución, no a pie de presa, nos permite sacar más potencia en la central. Esa sería la ventaja de esta solución con respecto a esta otra. Y por último, hay 2 ejemplos en nuestro sistema, hay más, pero voy a mostrar 2 ejemplos. A pie de presa es la central Rapel, que está cerca de Santiago, y no a pie de presa es la central Ralco, que está más o menos a la altura de Los Ángeles, al sur de Santiago. Vamos ahora a las obras principales, o las características generales, perdón. Bueno, algo ya adelanté. En el caso de las centrales a pie de presa, después vamos a ver no a pie de presa, embalses de riego y alguna desventaja. En el primer caso, a pie de presa, ya dije, ya que tienen capacidad de regulación. Esto significa que pueden regular carga, frecuencia y que pueden generar también en horas de demanda máxima, hora punta, aprovechando, por cierto, el agua embalsada. ¿Qué significa ahora regular carga-frecuencia? Implica que pueden absorber variaciones bruscas de carga manteniendo la frecuencia dentro de una banda permitida según la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Quiero adelantar que estas variaciones de frecuencia que se mencionan acá
son variaciones pequeñas de frecuencia, o sea, del orden de algunos hertz. Cuando hay ya variaciones muy fuertes de frecuencia, entonces ya no hablamos de regulación, sino que hablamos de desconexión de las centrales o de las cargas, que es otro tema aparte que no está incluida en esta presentación, y ahí aplica el plan de recuperación del sistema, que está también normado en esta norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Ahora, la capacidad de regulación la da principalmente el volumen de agua embalsada, metros cúbicos, la da el diseño de las tuberías en presión y el valor del efecto volante o momento de inercia del generador, denominado GD cuadrado. Más adelante tengo una diapositiva para explicar un poco mejor este concepto. Y por último también interviene el estatismo, que es un parámetro del regulador de velocidad de la turbina. Las centrales no a pie de presa, estas pueden generar en hora punta, aprovechando el agua embalsada, y la capacidad ahora de generación puede ser horaria, puede ser semanal, puede ser mensual, determinado por el volumen de agua embalsada. También existen estos embalses de riego y generación, que son proyectos conjuntos donde se aprovechan las aguas de regadío para generar. Prima el regadío sobre la generación. También hay varios ejemplos, pero voy a nombrar dos nomás en esta presentación. ¿Cuál es la desventaja de estas centrales de embalse? La mayor desventaja es que inundan grandes extensiones de terreno, que pueden ser agrícolas o aprovechables, y por lo tanto no califican como energías renovables no convencionales. Vamos a ver el caso de Ralco, cuyo volumen es más de 1.200 millones de metros cúbicos, lo que significa una extensión bastante amplia que está inundada. Ahora sí que vamos a las obras. Básicamente está primero la represa o presa para generar el embalse. Vamos a ver las tuberías de aducción, casa de máquinas, subestación elevadora, que puede ser una solución convencional AIS o GIS en SF6, en gas, y la línea de transmisión. Bueno, dije que esta obra civil es la más importante porque nos permite efectivamente contener el agua de un río y embalsarla. Ahora, esta obra tiene que tener evacuadores de crecida, que se controlan con compuertas radiales y dejan caer el agua a través de lo que se llaman saltos de esquí. Vamos a ver una foto de eso. O disipadores de energía. Y además tienen una sala eléctrica cercana a la presa, donde están todos los servicios auxiliares para poder alimentar estas compuertas, alimentar control, telecomunicaciones, alumbrados, etc. Así que aquí, como eléctricos en la presa, tenemos responsabilidades, pero principalmente en la sala eléctrica y control. Ahora, esta obra civil marca la principal diferencia con respecto a las centrales de pasada que no embalsan agua. Así que esto es una obra importante y tiene un costo alto también, y hay especialistas para esto. La tubería de aducción puede ser una tubería que conduce el agua a través del muro del embalse y llega directamente hasta las turbinas. Casa de máquinas contiene todo el equipamiento electromecánico, entiéndase las turbinas, las válvulas, generadores, transformadores, celdas de media, baja tensión, etc. Y pueden ser tipo caverna o exterior. En el caso chileno, principalmente son soluciones en tipo caverna, como lo es, por ejemplo, el caso de la central Ralco, y otras más, Tapangue también, en fin, Pehuenche. Y las subestaciones elevadoras, cuando están en caverna, son una solución GIS siempre, por el espacio. Y cuando son en exterior, bueno, se usa una solución AIS. La línea de transmisión es la convencional, ahí no hay cambio. Y acá abajo puse una nota que en el caso de las centrales a pie de presa, no tienen cámara de carga, no tienen canal de aducción, no tienen canal de devolución de las aguas al río, comparado con una central de pasada. Estas obras, esas tres obras que tienen sobre todo los canales de aducción que tienen un costo alto, en el caso de las centrales de pasada, no aplica entonces en una central a pie de presa. Veamos entonces los ejemplos. Ya dije central Rapel a pie de presa,
Central Ralco, no a pie de presa. Bueno, en el caso de Rapel, el muro de contención es un tipo arco, donde tiene en el extremo norte los evacuadores de crecida, que son 3 compuertas radiales. En el extremo sur, también evacuadores de crecida, que se controlan con 3 compuertas radiales. Y aquí están los transformadores elevadores de 13,8 a 220 kilovolts. Y están las máquinas también formadas, y la casa de máquinas está detrás de estos transformadores, inserta en el muro. En este caso, se ve que la central está generando, porque se ve aquí un caudal un poquito más clarito de agua, así que deben haber una o dos máquinas generando. En este otro caso, en el caso de Ralco, vemos que el muro es recto acá, no es curvo. Y no tenemos los transformadores acá abajo y no tenemos tampoco la casa de máquinas, porque está a 7 kilómetros agua abajo de la represa. Más adelante vamos a ver una diapositiva para ver cómo está el desarrollo de esta aducción desde el muro hasta la casa de máquinas. ¿Cuáles son las características de Rapel? Está ubicado cerca de Milipilla, está como a 40 kilómetros al sur de Milipilla, en la comuna de Litueche, región de O'Higgins. La potencia, recuerden esta cifra, 377 MVA, tiene 5 unidades de 75 MVA cada uno. Si hacemos el producto, no nos da justo el 377, porque la quinta unidad es un poquitito más grande. Acá está lo que genera anualmente, 145 gigawatt-hora, con un volumen de 695 millones de metros cúbicos, que es el lago Rapel. Y aquí hay otros datos. El fabricante de estos equipos es Hitachi Japón. Su puesta en servicio fue el año 1968. Sí, esta central ya tiene más de 50 años funcionando y ha funcionado perfectamente bien, con una buena mantención. Sí. La subestación elevadora, en este caso, es convencional, tipo AIS, y está conectada a una línea de 220 kilovolts desde la central hasta la subestación Cerro Navia, Santiago. Aquí hay una vista aérea de la central. Sobre el coronamiento del muro, que es en arco, pasa un camino público. Aquí uno puede pasar en auto, y este camino conduce justamente hacia el sur, hacia Pichilemu y esa región que está ahí. Acá está el evacuador de crecida norte, por acá está el evacuador de crecida sur, y acá están ubicadas las compuertas radiales. Todo esto hay que alimentarlo entonces con servicios auxiliares, tanto el lado norte como el lado sur, que está acá. Y en este esquema muy simplificado, traté de ilustrar que lo que es turbina, generador, y estos transformadores están insertos en una obra civil que está asociada a este muro. Es decir, no tenemos la cámara de carga, no tenemos aducción, etc. Aquí vemos unas fotos donde la represa Rapel está vertiendo 1.500 metros cúbicos por segundo. Piensen ustedes que 1 metro cúbico pesa 1 tonelada. Es decir, aquí están cayendo 1.500 toneladas por segundo, que si no tuviesen estos saltos de esquí o este disipador de energía, le causaría mucho daño a la cuenca del río que está acá abajo. Esta es una foto aguas abajo, y aquí entonces hay una vista aguas arriba, donde se ve que están vertiendo tanto el vertedero norte como el sur, y ustedes ven que la cota del lago está bastante arriba, y si no estuviésemos vertiendo, el agua pasaría sobre el muro, mojaría los transformadores acá abajo, y por supuesto que eso no es admisible. Una vista aérea, esta es la que quería mostrarles, donde acá sí que se ve la ubicación de la subestación, que es una subestación de 220 kilovolts. Está el muro en arco, y en este caso se ve que la central está detenida porque no está clarito, no hay una vista clara del agua acá, como si estuviera escurriendo agua, está más como en reposo, igual que tiene el mismo color que acá arriba la del lago. Y se ve aquí la ruta, esta es la ruta, ¿no es cierto?, que viene desde Milipilla, Melipilla está por acá, y va hacia el sur, hacia Pichilemu, y todos estos balnearios que están en esa zona. Y aquí nuevamente una foto que ilustra, ¿no es cierto?, la importancia de este disipador de energía,
porque evita la erosión en la cuenca del río acá abajo. Esa es la importancia, digamos, de diseñar estos saltos de esquí. Ahora bien, ¿qué pasa con la central Ralco? Esta está ubicada, ya dije, a 120 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, está en la cuenca del río Biobío. El túnel de aducción, porque es un túnel que está en roca, es de 7 kilómetros de largo, 9 metros de diámetro, y la potencia total de la central son 840 MVA comparado con los 377 de Rapel. Tiene dos unidades de 420 MVA cada uno, acoplada a turbina Francis de eje vertical. Es decir, una máquina de Ralco es más grande que toda la central Rapel. Tiene una casa de máquinas y una subestación en caverna, y el fabricante de estos equipos es Alstom, Alstom Francia y Alstom Canadá. Alstom Canadá es la parte de generadores. La puesta en servicio fue el año 2005, es decir, es una central que lleva 15 o 16 años funcionando, bastante más nueva. Y repito, es la central con máquinas de mayor capacidad en nuestro sistema eléctrico nacional. Ahora bien, aquí viene esta diapositiva, son dos, vamos a ver esta primero, que es una vista en planta, donde está el muro, están los evacuadores, está el embalse, y aquí entonces nace este túnel de aducción, que tiene 7 kilómetros. Este zigzag acá significa que se alarga, ¿no es cierto?, en 7 kilómetros, si no esta figura se alargaría hacia acá. Pasa por una chimenea de equilibrio, está esta bajada en presión, y aquí están las tuberías en presión, y aquí abajo está la casa de máquinas, que es una caverna. Después vamos a ver una diapositiva del tamaño de las unidades de generación de Ralco. Y luego hay un canal de devolución de las aguas al río. Es decir, entre este punto y este punto necesitamos tener un caudal ecológico. Existe a pie de presa acá una centralita pequeña que se llama Palmucho, que se construyó después de la central, que hubiese estado en servicio esta central, que genera 34 megawatts y aprovecha el caudal ecológico para generar. Vamos a ver algunas fotos de esta central más adelante. Ahora pasamos a la vista en elevación. Bueno, aquí está la aducción, está el agua embalsada, está el muro, están los evacuadores de crecida, y aquí parte entonces el túnel, ¿no es cierto?, en rocas, chimenea de equilibrio, 7 kilómetros, pique de caída, tubería en presión, caverna de máquinas, y el canal de devolución de las aguas al río. Acá se ve el túnel de ingreso a la caverna. Este túnel de ingreso también sirve como ventilación de la caverna, y además se sale con cables de 220 kilovolts al patio de mufas, que está aquí en el exterior. En este patio de mufas se levantan dos circuitos de 220 kV y una línea que va hasta la subestación ANCOA. Aquí abajo está indicado las distancias, 7 kilómetros, pero el total son 8 kilómetros de obra. Bueno, este es el esquema de la unidad de generación, donde arriba tenemos el generador, eje vertical, aquí tenemos el eje que acopla el rotor del generador con el rodete de la turbina. Acá abajo está el caracol de la turbina Francis y el tubo difusor que devuelve las aguas ya al canal de devolución. La altura de esto son más o menos 25 metros, un poco más, para que se formen una idea del tamaño de esto. Y los diámetros, estos son diámetros internos de 10 metros, así que el diámetro real es bastante más también que esto. Esto para que ustedes se formen una idea de toda la ingeniería, ¿no es cierto?, que significa armar dentro de una caverna una unidad de generación que en estricto rigor es de 440 MVA, pero siempre en la placa se habla de 420, pero la potencia aprobada y potencia instalada y acreditada es de 440 por máquina. Aquí estamos vertiendo en la presa Ralco, aquí están los evacuadores de crecida, 700 metros cúbicos por segundo, y ustedes ven que también hay un salto de esquí para evitar la erosión sobre la cuenca del río Biobío. En un pic tuvo 4.500 metros cúbicos por segundo, ya que las crecidas fueron demasiado grandes.
Aquí está la central Palmucho, que utiliza el caudal ecológico para generar. El caudal ecológico son 28 metros cúbicos por segundo con una altura de 120 metros que la da la altura del muro acá. Y el caudal ecológico son los 7 kilómetros, 8 kilómetros entre este muro y la devolución de las aguas en Casa de Máquinas. Palmucho también es en caverna, se entra por caverna, se acerca hacia el muro y acá arriba hay un patio de 66 kilovolts, una subestación, que es esta que está acá, y esta subestación entrega en 66 kilovolts los 34 megawatts al sistema. Y tiene un factor de planta altísimo esta central porque aprovecha estos 28 metros cúbicos prácticamente todos los días del año, excepto cuando haya que hacerle alguna semana de mantenimiento. Y aquí, para ver bien el concepto de altura de caída en una central, en este caso no a pie de presa, en estricto rigor, la cota del embalse, si uno la proyecta hasta acá y toma esto como altura de caída, sería algo, yo diría, aproximado. La altura real tiene que incluir las pérdidas que hay en la aducción, vale decir, en estos tramos. Entonces hay una línea acá que tiene cierta pendiente que marca las pérdidas y por lo tanto la caída neta es la diferencia entre la original, ¿no es cierto?, menos las pérdidas que a esta altura, que es la que finalmente entra en la fórmula para calcular la potencia de las turbinas y de los generadores. Veamos ahora el concepto de frecuencia y estatismo, pero relacionado con proyectos, que no pretendo hacer la clase completa de esta materia, porque seguramente ustedes ya la han visto en cursos anteriores. Pero un poco para ubicarnos dentro de la presentación que estamos haciendo. Hay dos aspectos. El primer aspecto son aspectos de diseño de la central para que regule frecuencia y hay aspectos de operación de la central para que regule frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de diseño para regular frecuencia? Prácticamente lo más importante aquí son las constantes de tiempo de la tubería hidráulica y la constante de tiempo del generador sincrónico, donde manda el GD cuadrado. Más adelante, ya lo dije, vamos a ver una diapositiva donde se explica un poco mejor este concepto. Y con respecto al aspecto de operación, está importante el control de velocidad de la turbina, el regulador de velocidad de la turbina. Y este control control de velocidad tiene un ajuste que se llama ajuste de estatismo que va de un 0% a un 10%. Vamos a ver esto con más detalle más adelante y a continuación vamos a ver qué significa cada una de estas constantes y cuándo puede regular y cuándo no puede regular la central en función de los valores de estas constantes tau. Bueno, conceptos muy rápidos, ¿no es cierto?, sobre regulación. Debe existir, tengo anotado 3 o 4 puntos, voy a hacer lo más rápido posible porque esto seguramente es materia que ustedes conocen. Debe existir un equilibrio permanente entre la potencia generada y la potencia consumida. O sea, P sub G siempre igual a P sub C. Si se produce ahora un desequilibrio entre P sub G y P sub C, esto produce una variación de frecuencia y de voltaje. Ahora bien, es la unidad reguladora de frecuencia la que debe reaccionar lo más rápida posible para recuperar en el corto tiempo esta variación de frecuencia y también, por supuesto, la variación de potencia que se haya aumentado o disminuido. La frecuencia, ya dije, que es una banda de frecuencia pequeña. ¿Y cómo lo logra la unidad reguladora? Inyectando un delta P de potencia para modificar el delta F de frecuencia. Aquí está explicado esto mismo, lo repito, la unidad entonces debe actuar rápidamente para realizar un cambio de potencia, un delta P, que permita absorber la variación de carga y la variación de frecuencia producida por el desequilibrio. Mientras más rápido el cambio de potencia, mejor es entonces la regulación de la unidad y más rápido se restablece el sistema. Entonces los diseños de las centrales y unidades que regulan frecuencia tienen dos constantes de tiempo, una llamada hidráulica y otra mecánica. La hidráulica es la inercia hidráulica de la tubería del agua, digamos, de la tubería en presión, y la inercia mecánica es
la del generador sincrónico, específicamente el GD cuadrado del rotor. Vamos a ver ahora las definiciones. Hay una gráfica que incluí acá que muestra dónde está ubicada esta constante de tiempo hidráulica. Esta constante de tiempo hidráulica está ubicada en este tramo de la tubería de aducción, es decir, en la columna de agua, que parte en el embalse y que termina en los álabes móviles de la turbina Francia, en este caso. Y la constante de tiempo del momento de inercia del rotor del generador está especialmente, ¿no es cierto?, tipificada en el diseño del rotor de esta máquina. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Ahora sí que están las definiciones. ¿Qué es lo que es el tau hidráulico? Es el tiempo que se requiere para acelerar la columna de agua contenida en la aducción, en la tubería que vimos hace un momento atrás, desde cero hasta la velocidad de régimen. Entonces, desde cero hasta la velocidad de régimen, en este caso la velocidad de régimen de la columna es de 5 metros, va desde entre 0 a 5 metros por segundo. Hay algunos diseños con 7 metros por segundo, un poquito más rápido, pero a veces entran en vibración y no es bueno. Entonces el tiempo que demora, ¿verdad?, en llegar a este punto, siguiendo esta curva, sería la tangente, ¿no es cierto?, de esta curva, la constante tau. ¿Qué pasa con la inercia mecánica del generador? Que lo hemos llamado tau sub g. Es el tiempo que demora la unidad, el rotor, en acelerar desde cero hasta velocidad sincrónica de rotación. Aceleramos desde cero hasta la velocidad sincrónica, suponiendo que estamos manejando una máquina de 333 RPM nominales. Vale decir, aceleramos de 0 a 333 en un cierto tiempo tau. Ahora bien, si esta aceleración, bajo la suposición de que el torque con que actúa la turbina es constante durante todo este tiempo. O sea, estamos acelerando una masa con un torque constante que sigue más o menos esta curva. Después de un tau llega al régimen de velocidad sincrónica y la pendiente ahora de esta curva en el origen nos va a dar el valor del tau. Puse con azul acá que es responsabilidad de ingeniería eléctrica la revisión del diseño del generador y cautelar que el valor de la constante de inercia, esta constante, sirva efectivamente y permita regular frecuencia. Ahí está la responsabilidad nuestra desde el punto de vista de proyecto. ¿Cómo se definen estas constantes? La constante hidráulica de la aducción, que es responsabilidad de los mecánicos, es un tau sub A, es igual al largo de la tubería por la velocidad del agua dividido por la aceleración de gravedad y la altura neta de caída dividido por un tau que es un tau equivalente de la apertura total del regulador de velocidad. Y por lo tanto esto queda en tanto por uno. Porque si no dividimos por este tau equivalente, la unidad sería tiempo, podría ser segundos, milisegundos o minutos. Pero como estamos dividiendo por otro tau, esto queda en tanto por uno. Entonces, interesa, vamos a ver más adelante, que este tau sea más bien pequeño. Y la forma que sea pequeño es que este L no sea muy grande. Si este L es grande, automáticamente este tau crece. Entonces va prácticamente en el largo, ¿no es cierto?, de la tubería y en la velocidad de la columna de agua. Eso con respecto a la inercia hidráulica. ¿Qué pasa ahora con la constante de inercia del generador, que es responsabilidad eléctrica? Este tau sub g del generador depende de la velocidad nominal al cuadrado por el producto del GD cuadrado, ya lo vamos a ver, dividido por esta constante y la potencia nominal de la máquina y dividido por esta otro tau equivalente del regulador de velocidad. Todo expresado en tanto por uno. Ahora, conocidas estas constantes, vamos a ver cómo se manejan para saber si regulan o no regulan frecuencia. Si tau sub g del generador es menor que esta expresión, donde aquí estamos multiplicando por el tau de la aducción, esta coeficiente, si esto es menor, no puede regular frecuencia. Si tau sub g es mayor a esta expresión, y ahí estamos nuevamente multiplicando por el tau de la aducción, sí se puede regular frecuencia. Ya dije que el tau de la aducción
básicamente está dado por el largo de esta tubería. Lo puse con rojo ahí, algo se alcanza a ver, y el tau del generador está dado por el diseño del rotor. Ahora, habría que hacer una tabla, hacer las multiplicaciones y ver en qué condición voy a tener un tau sub G menor que esto y en qué condiciones tengo un tau sub G mayor que esto. Para eso hay un gráfico que preparó un autor, que es este. En este gráfico llevamos en el eje X la constante de tiempo de la máquina, es decir, el G de cuadrado del rotor, la constante de tau mecánica. Y en este otro eje llevamos la constante de inercia o el tau de la tubería y del agua, digamos, de la columna de agua al interior de la tubería. Estas escalas están en tanto por uno. En el caso de la constante de la máquina, parte en 0 y termina más o menos en 1,8 tanto por uno. Y en el caso de la tubería, parte en 0 y termina como en 0,4. Es decir, esto en tanto por uno es mucho más pequeñito que la constante de tiempo de la máquina. Aquí es donde influye el largo, ¿no es cierto?, la tubería. La primera zona, desde 0 más o menos hasta 0,5, 0,6, no se puede regular, no regulan frecuencia. Después hay una instancia intermedia que se puede regular, pero con ciertas limitaciones, y finalmente hay un área verde que puede regular frecuencia, que va más o menos de 1 tanto por 1 hasta 1,7, 1,8 tanto por 1. Y ustedes ven que Rapel, ahí está la central Rapel, está justamente en la zona verde porque regula frecuencia principalmente para Santiago. Y aquí les voy a dejar plantear una pregunta a todo el curso. ¿Puede las centrales fotovoltaicas y eólicas regular frecuencia? Y hay algunos gráficos de esto para ese tipo de energías renovables. Queda planteada la pregunta. Bueno, un poco sobre las bandas de frecuencia. Esto está todo explicado en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio y aplica al sistema eléctrico nacional. Puse 2 casos nomás, hay más casos, vamos a ver las tablas más adelante. El caso 1 es la banda de más o menos 1 Hz. 50 Hz es lo nominal. El ideal es que esté clavada la frecuencia acá. Si pusiéramos un frecuencímetro las 24 horas y estuviésemos acá, estaríamos perfectos. Pero se acepta por norma que suba hasta 51 o que baje hasta 49. Así que esta es una banda permanente en que podemos estar trabajando con estas pequeñas oscilaciones de frecuencia. Puse aquí un caso 2, que es una banda de más o menos 2 Hz, es decir, tenemos los 50, que es el ideal, que puede subir a 52 o puede bajar incluso acá a 47, pero solamente en una banda de tiempo de operación de 5 segundos. Después de los 5 segundos, esto ya se desconecta o tiene que estar corregido. Más adelante vamos a ver cuáles son las tablas con otros tiempos de operación. Vamos ahora al concepto de estatismo de una unidad. Anoté aquí ciertas cosas en forma puntual para ir entendiendo un poco el concepto. ¿Qué es lo que es el estatismo? Es un parámetro de ajuste del regulador de velocidad de la turbina. Eso es lo primero. Segundo, la frecuencia y por ende la velocidad de rotación de la turbina, frecuencia y velocidad de rotación están muy ligadas, y el rotor dependen del caudal, la velocidad depende del caudal de agua de generación que reciba la turbina a través de sus servomecanismos, que son los actuadores de los álabes móviles. Entonces, estos actuadores de los álabes móviles son accionados por órdenes que da justamente el regulador de velocidad de la turbina. Producido ahora un desequilibrio entre la potencia generada y la potencia consumida, los actuadores rápidamente tienen que aumentar o disminuir el caudal de agua, según corresponde, de generación, con un delta Q para compensar el desequilibrio. En resumen, el delta Q produce un delta P y el delta P produce el delta F que ajusta la regulación de frecuencia. El delta F está muy, digamos, de la mano del delta N, donde N es la velocidad de rotación de la máquina. Ahora, el rango de ajuste es entre 0 y 10%. Las centrales que regulan frecuencia deben tener un estatismo de un 7% o de un 6%. Y la que está dando la punta, un estatismo de 0%. Ahora, ¿qué significa un ajuste 0 y un ajuste 10?
Un ajuste cero implica que la máquina está muy liviana para realizar cambios, no está muy ligada a los 50 ciclos de la red. Y si ponemos un estatismo de un 10%, la máquina queda muy pesada, muy amarrada para hacer cambios y queda más bien ligada al sistema. Por eso que para regular tenemos que estar en algún punto intermedio, y si queremos dar la punta, obviamente la máquina que tiene que estar muy livianita para ir siguiendo todos los pequeños saltos de potencia, ya sea subir o bajar potencia que ocurre prácticamente minuto a minuto, hora por hora. Bueno, la magnitud de los desequilibrios se entiende que son pequeños, ya lo dije ya, no va más allá de un pequeño rango de la frecuencia de la red. Caso contrario, se producen las desconexiones y actúa el plan de recuperación del sistema. ¿Cuál es la definición de estatismo? Porque vamos a ver unas gráficas ahora. Se define como el delta de frecuencia partido por un delta de potencia. Aquí está. Aquí tenemos una máquina, una máquina 1 y una máquina 2, con esta característica de estatismo, que es una pendiente más o menos suave, y una máquina 2 con una pendiente de estatismo un poquitito más grande. Ahora bien, las máquinas están generando a frecuencia nominal. Bueno, aquí estamos con velocidad angular omega 0 es lo mismo que un F0. Estamos entonces con F0 generando ambas máquinas, ¿no es cierto? En este caso la máquina 1 está con esta potencia, la máquina 2 está con esta potencia y frecuencia nominal. Si varía ahora la frecuencia y cae, significa que la máquina 1 puede entregar este delta P para poder absorber la variación. Y esta otra máquina es capaz de entregar este delta P2. Ustedes ven que el delta P2 es más pequeño que el delta P1. Es decir, esta máquina 1 está aportando más que esta otra para regular frecuencia. Y esto lo da, por supuesto, el estatismo. Ahora bien, aquí sí que están las tablas que yo les hablaba. Operación permanente es la que tengo con estas flechitas rojas y es la primera banda que mostré, caso 1. Y la otra que mostré es la banda de 5 segundos, que es esta que está abajo. Hay una de 90 segundos y hay una de 15 segundos intermedia. Definición ahora del GD cuadrado. Si queremos pensar en el GD cuadrado, tenemos que pensar en el rotor. Aquí hay una vista del rotor que está en este momento siendo izado por el puente grúa, por dos puentes grúa, y para ser instalado, ¿no es cierto?, en el estator que se ve acá abajo. Esto que se ve aquí por el borde, que son como unas láminas, son los polos. Esta máquina tiene un total de 28, no, tiene un total como de 40 polos, si mal no recuerdo. En este caso, el GD cuadrado de la máquina son 2.800 toneladas metro cuadrado. El peso de este rotor son 178 toneladas y el peso de cada polo que está acá, es de 2,8 toneladas cada uno. Para que este rotor esté perfectamente balanceado y equilibrado, el peso de cada polo tiene que ser idéntico. Si no es idéntico, hay que agregarle pequeños pesitos de plomo para que queden todos los polos con el mismo peso. Caso contrario, esto vibraría, porque fíjense que esta máquina rota 333 RPM, así que las vibraciones serían altísimas. Veamos ahora qué es lo que es el GD cuadrado. Es una magnitud mecánica necesaria para estudiar la regulación de velocidad de las turbinas hidráulicas y el valor de las variaciones de velocidad a que está sometida la máquina cuando la carga varía súbitamente, que es el caso entonces que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Cómo se define el GD cuadrado? Es un peso por una distancia al cuadrado, que es el diámetro, es el radio, pero aquí se trabaja con el diámetro del rotor. El momento de inercia ahora, que es J, es igual, perdón, a un cuarto del GD cuadrado. Ahí está la demostración. O dicho de otra forma, si multiplicamos por 4 el momento de inercia J, que está expresado en kilogramos por metro cuadrado, obtenemos el GD cuadrado de la máquina. Y acá está dicho entonces que el momento de inercia es el producto de la masa rotante, por el cuadrado del radio de giro, por el cuadrado de este radio, y es una medida de la resistencia que ofrece un cuerpo a un cambio de movimiento de su rotación. Es decir, este rotor, si está girando a 333 RPM, va a tener una tendencia a seguir girando, ¿no es cierto?, en ausencia de un
de una, ¿cómo se llama? De un torque de turbina acá, en ausencia del torque de turbina, va a tratar de seguir girando a esa misma velocidad. Y si está en reposo, va a tratar de mantener en reposo hasta que llegue a la velocidad con la constante de tiempo que vimos en unas diapositivas anteriores. No se considera el GD cuadrado de los rodetes de las turbinas, porque es muy pequeñita esta masa comparada con esta otra. Entonces se desprecia esto y se trabaja solamente con el generador y no con los GD cuadrados de la turbina. Bien, ¿cuáles son las centrales que regulan frecuencia en Chile? Algunos ejemplos. Está la central El Toro, está la central Rapel, específicamente la unidad número 5. La quinta unidad de Rapel, son 5 unidades, recuerden, regula para Santiago en hora punta. Es decir, en esta hora, seguramente esta máquina no está regulando el voltaje y la frecuencia de Santiago. Pangue, Antuco, Abanico, Sausal y otras. Bien. Las conclusiones, muy rápido. Las centrales a pie de presa pueden regular frecuencia y pueden también generar a hora de punta. Siempre que el diseño cumpla con las constantes de tiempo y el estatismo esté ajustado en forma apropiada. Si ajustamos 10%, no vamos a regular. Ahora, si una central quiere regular frecuencia en el sistema eléctrico nacional, tiene que postular a esta acción y debe acreditar que su máquina y que su central efectivamente cumple, ¿no es cierto?, con las condiciones que establece la norma para regular frecuencia. Ahí entra el TAU mecánico, el TAU hidráulico y también el regulador de velocidad de la máquina. El diseño del embalse siempre debe considerar un caudal ecológico para mantener entonces el agua en el tramo que está entre el muro y la devolución de las aguas al río, en la caverna de máquina. Aquí vimos que la central Palmucho utiliza este caudal ecológico. El costo de la presa es alto. Incluye la presa una sala eléctrica con servicios auxiliares, equipos eléctricos, control, protecciones, telecomunicaciones. Toda esta parte de acá en la presa es responsabilidad nuestra. Y aquí entonces hice como un resumen de las responsabilidades. Bueno, tenemos que velar por las constantes de inercia del generador, alimentación eléctrica en servicios auxiliares, lo que está dicho acá, alimentación también eléctrica a la chimenea de equilibrio, aspectos de control, diseño, ¿no es cierto?, eléctrico o unilineal de la casa de máquina y subestación elevadora, y la disposición asociada a todo lo que se muestre en los planos eléctricos de diseño. Con eso concluyo. Y la pregunta entonces que había quedado, ¿alguien del curso me la puede responder? ¿Alguien del curso me puede responder esta pregunta? ¿Pueden los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas regular frecuencia y generar en hora punta? ¿Existe algún estudio similar al que Sí, sí puede. De hecho, bueno, el coordinador lo certifica para que puedan prestar esos servicios. Sí, pero ¿qué exigencias requiere para que regule? Bueno, un controlador que pueda, digamos, variar su... ¿Cuál es la más importante, la fundamental? ¿Cuál es? El control frecuencia. No, lo importante es tener un sistema de acumulación de energía, que puede ser un sistema BESS, por ejemplo. Si no tenemos suficiente energía acumulada, varios megawatts acumulados, no vamos a poder regular en buena forma frecuencia y menos entregar en hora punta. Estudien esto para los que les interesa y si están en este tipo de proyectos y van a ver el tema de regulación de frecuencia, tienen que entrar más a fondo en estos conceptos. ¿Hay alguna otra consulta? Profe, Bien. igual ¿Sí? Sobre esa misma pregunta, creo que también se puede como forzar a que los parques eólicos, las plantas fotovoltaicas, operen bajo su punto de máxima potencia, entonces de modo que ante desbalances puedan mover ese forzamiento que se le hace para que inyecten más potencia en caso de que baje la frecuencia. ¿Es Sí, así? eso es así, pero tiene dos inconvenientes, que ese delta, digamos, de desbalance es muy pequeñito, no es grande. Y lo segundo, que estás perdiendo de vender energía porque estás generando menos. Claro. Es un tema grande que se presta para estudio y que por supuesto yo no lo incluí acá, pero al menos que les quede claro qué pasa con las hidráulicas desde el punto de vista de
regular frecuencia y generar hora punta. ¿Alguna otra pregunta en beneficio del tiempo? Parece que no hay más preguntas, Oriol, así que gracias y me desconecto para que tú puedas partir, por favor. Ya, perfecto. Me desconecto de inmediato para que me pase un poquito. Ahora sí. Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar ahora de las pruebas en fábrica. No sé, en este curso me da la impresión que hay alumnos que ya trabajan, ¿no? La pregunta es, ¿a alguien le ha tocado asistir a pruebas en fábrica? ¿No? No. No. Ya, vamos a hablar un poquito porque esto sí o sí lo van a tener que hacer en su vida profesional. Partamos un poquito con para qué son estas pruebas, ¿ya? Son pruebas de aceptación, de verificación del sistema que recibe y funcionan de acuerdo con las especificaciones establecidas junto al cliente. Las pruebas de aceptación se realizan de acuerdo con protocolos específicos del producto. Para eso, hay unas pruebas que se realizan en fábrica donde se producen los equipos y básicamente es porque tienen equipos especiales para hacer las pruebas, por ejemplo, un generador de impulso, u otros equipos que están ahí solamente. Entonces, la prueba de aceptación en fábrica, que se llama FAT, es inspeccionar el sistema en las instalaciones de acuerdo con los protocolos predefinidos. Durante las pruebas FAT, el hardware y el software son minuciosamente revisados de acuerdo a una lista de verificación de parámetros de funcionalidad, rendimiento y calidad. Se realizan generalmente junto con el cliente entregándose conocimientos de primera mano sobre la funcionalidad del sistema. Normalmente, las pruebas de aceptación en fábrica, que son estandarizadas, en las licitaciones, en las bases técnicas, dejan previsto que el cliente puede asistir o no a estas pruebas. Y para eso hay que programarse y todo. Ahí es donde está el ingeniero que está preocupado del proyecto y que normalmente es ese ingeniero el que va a ver, por ejemplo, pruebas de un transformador, de un desconectador, interruptor de poder, etc. Hay gente, bueno, antes más que ahora, que toda su vida estaban asistiendo a pruebas en fábrica, pasaban viajando, porque se especializaban en esta materia. Además de las pruebas en fábrica, existen las pruebas de aceptación en terreno, las pruebas SAT, ya que también tiene el mismo propósito que la anterior, pero esta vez en terreno, cuando está instalado el equipo. Y para eso es necesario conocer el comportamiento del equipo en fábrica, compararlo con el comportamiento del equipo en terreno, y no todas las pruebas que se hacen en fábrica se hacen en terreno. Ojo. Entonces ahí es donde es importante comparar para ver cómo funciona el equipo. Para eso, como les decía, hay una programación de las pruebas de aceptación y las instalaciones, de tal forma que se garantice que estos equipos fueron construidos bajo las especificaciones de ingeniería del fabricante y cumplen 100% con los parámetros de diseño y funcionalidad. En este plan de prueba, para asegurar el procedimiento debe ser desarrollado para asegurar la integridad del plan de ejecución de estas pruebas. Para eso hay que identificar si es necesario hacer pruebas en fábrica. Por ejemplo, si se trata de una estructura, es difícil. Se requiere que la prueba en fábrica o en sitio o en ambos lados. Claro, si el equipo tiene un hardware y un software, evidentemente que sí. Hay que verificar cuál es el alcance de las pruebas. Me explico, normalmente las normas recomiendan unas pruebas y las fábricas tienen unas pruebas tipo. A uno como ingeniería se le podría ocurrir, oye, yo quiero que me haga esta otra prueba. Si es que no está dentro de las pruebas típicas de fábrica las va a cobrar como adicionales. A veces se piden esas pruebas.
Para las pruebas en fábrica, normalmente al comienzo se les pide que envíen unos protocolos de pruebas típicos de las pruebas que ellos hacen para revisar y compenetrarse si la ingeniería está de acuerdo con eso. Dentro de esta programación hay que presentar los protocolos, recibir solicitudes de presentación de protocolos de pruebas. Vamos a ver algunos protocolos más adelante, ¿eh? Hay que entregar los protocolos, participación en la parte operacional. A veces se hacen reuniones de ingeniería en fábrica para ver la construcción y pruebas que se van a hacer, dependiendo de la complejidad del equipo. Bueno, normalmente hay un representante tanto de fábrica como de la ingeniería, estos delegados para la parte operativa. Estos protocolos se pueden ajustar o complementar. Aquí está el perfil de los responsables de las pruebas, procedimiento, etcétera. Todo esto es parte de la programación. Realizar las pruebas, resultado de las pruebas FAT, SAT, evaluación con el contratista de las correcciones pertinentes, establecer ajustes del cronograma, llenado de actas, protocolos debidamente diligenciados. Se debe hacer monitoreo y registro de las pruebas. Algunos términos para las pruebas, tenemos las pruebas FAT, las que estábamos hablando, que significa Factory Acceptance Test, su significado en inglés, ya y son las que se hacen en fábrica. Las pruebas en sitio Acceptance Test, también, pero es en terreno, con el equipo ya instalado. Están las pruebas de precomisionamiento, que es un conjunto de verificación y pruebas llevadas a cabo durante la etapa de construcción, previo al comisionamiento, que evidencian los elementos o componentes diferentes de los sistemas, subsistemas operativos. Estos son pruebas al equipo solo, en sí, es decir, está el tema del montaje, el tema de la operatividad, pero como equipo individual. Porque el comisionamiento o el prearranque son las pruebas propiamente tal que estas están comprendidas para el conjunto, ¿ya? Para garantizar que finalmente la instalación pueda entrar en operación comercial. Están las pruebas de arranque o startup, que ponen en servicio las instalaciones, equipos y sistemas que integran la unidad operativa para obtener la producción y rendimiento para las cuales fueron diseñadas, tales como pruebas de desempeño, pruebas de garantía, pruebas ambientales y otras. Y este término es muy importante cuando participen en construcción. Siempre hay un punch list o lista de puntos pendientes. Es decir, hay una recepción de alguna instalación, por ejemplo, una central, y normalmente queda una lista con discrepancia en existencia o daños en equipo. Y este punch list posteriormente tiene que ser levantado para entrar en operación comercial. Si el punch list lo levanta el cliente, podría ser, se le descuenta a la empresa que está poniendo a punto esta instalación. Normalmente yo me acuerdo en Coyahuasi, en una línea que me tocó construir, el punch list que se presentó eran como 200 puntos pendientes, que era harto. Se sacó eso como en 2 semanas, se pudo levantar. Obviamente si hay un punch list, hay plata retenida. Bien, aquí hay una descripción de pruebas de rutina en fábrica de transformadores de poder. Ya que hay que ver el tema de la conformidad con las especificaciones, evaluación de calidad y fiabilidad, verificación de cálculos de diseño, conformidad con estándares de industria aplicables. Hay normas, y las normas más utilizadas son las ANSI y las IEEE. Estas normas son documentos muy importantes ya que facilitan la comunicación entre diseñadores y usuarios, indicando características importantes, entregan requerimientos mínimos para la seguridad y confiabilidad del funcionamiento, y sirven como referencia en cuanto a información técnica. Es decir, estas pruebas en fábrica están normadas normalmente.
Las pruebas de un transformador, ustedes ya las conocen, las han hecho en su laboratorio de máquinas. Por ejemplo, está la medida de resistencia a los bobinados, medida de la relación de transformación y del grupo de conexión, medida de la tensión de impedancia, pérdidas de vida de carga, medida de las pérdidas de la corriente en vacío, pruebas dieléctricas. Aquí está el circuito para medir la resistencia a las bobinas. Todas estas pruebas ustedes ya las conocen, razón de transformación, polaridad, medida de tensión, impedancia y pérdidas debido a la carga, pérdida en vacío y corriente, excitación en vacío, pruebas dieléctricas. Y hay otras pruebas, podríamos clasificarlas quizás dentro de las especiales, como la de impulso de switching, impulso al rayo, descargas parciales, no, estas son normales, ¿eh? Descargas parciales, impulso al rayo son comunes, no son especiales. Medición de ruido, medición de temperatura. Entonces, en general, las pruebas que se realizan en fábrica son sumamente importantes para el correcto desempeño de los transformadores. En este caso, se analizaron las pruebas de rutina, que son una de las más importantes. Estas son variadas y no todas las fábricas las aplican, ya que algunas pueden ser solicitadas por los clientes. Bien, aquí hay un listado de pruebas de la subestación Punta Palmeras del sistema interconectado, y aquí vamos a mencionar algunas, por ejemplo, las pruebas de un interruptor de poder, resistencia a aislamiento, factor de potencia, tiempos de operación, pruebas de gas, del gas hexafluoruro de azufre, pruebas funcionales de los equipos. En un transformador de potencial tenemos aislamiento, pruebas de voltaje, pruebas de resistencia de vanado, relación de transformación, polaridad, factor de potencia y capacidad. En las pruebas del transformador de corriente son parecidas, relación de transformación y polaridad, pruebas de saturación, factor de potencia y capacidad, pruebas de voltaje, pruebas de resistencia de vanado. Aquí están mencionadas también las pruebas que se hacen a las protecciones en forma genérica, estudio y cálculo de ajuste, la carga de los ajustes, prueba automática de protecciones, prueba de disparo y bloqueo con los equipos. También hay pruebas a los cables de poder, como el factor de potencia y las pruebas HiPod en corriente continua. Las pruebas de la celda en media tensión, son pruebas funcionales de todos los circuitos, pruebas del TC y TP como los que se indicaron antes, y pruebas de las protecciones como las que están indicadas anteriormente. En las baterías rectificadores hay pruebas de capacidad, pruebas de eficacia, determinación de la intensidad de corriente, de cortocircuito y resistencia. En los seccionadores hay sincronización y alineamiento, resistencia de contacto y aislamiento, penetración de contactos, presión de los contactos, pruebas funcionales. Tenemos las pruebas de tierra, que hay que ver toda la integridad de la malla de tierra, esto ya es una prueba SAT. Equipos de medida, acreditación de la medida de energía según el INN. En estas pruebas de fábrica normalmente están los protocolos que se hacen con la asistencia del técnico que mandó el propietario, y vamos a revisar algunas. Por ejemplo, esta del interruptor de poder. Este es un interruptor de 245 kV, marca Siemens, ya, el dueño es Transelec, y aquí está toda la identificación del interruptor de poder para 3150 amperes, corriente de 400 kiloamperes de cortocircuito, etc. Y los resultados, aquí está. Los tiempos de maniobra del interruptor se miden y se registran acá. Aquí está cada una de las definiciones. Las conmutaciones que se realizan. Tiempo de carga del resorte de cierre.
la supervisión del gas de SF6 de hexafluoruro de azufre, mediciones de corriente, aislamiento de los circuitos auxiliares, ensayo dieléctrico, control visual. Esto tiene algo que en realidad no valida este protocolo, ya que aquí falta la firma, la fecha completa, pero aquí está solamente la fecha, pero no está con la firma de los responsables. Vamos a ver otras pruebas, otros protocolos, por ejemplo, el desconectador de 220 kV. Ya, este es Coel Magic, el cliente es Cobra, y es para la subestación Carrera Pinto. Son 4 seccionadores, ahí está el modelo. Las medidas de resistencia, hay números asociados acá. Y aquí, este sí que es válido este protocolo porque viene con la firma de los responsables de las distintas partes, control de calidad. Aquí no asistió el ingeniero porque no hay firma de un representante de Cobra, que él es el dueño de estos interruptores. Tenemos un protocolo del aislador de pedestal de marca LAP. Ya, este es un aislador de pedestal de 220 kV. Está con la firma pertinente y están las pruebas a las cuales fue sometido y sus resultados. Los circuitos empleados para hacer las pruebas, tema de polaridad, etc. Y este es el planito finalmente del aislador. Tenemos pruebas de la batería y rectificador, en este caso de la empresa AEG. El dueño es Isotron, una empresa española. Y los resultados obtenidos. Aquí está la columna de resultados a obtener y finalmente los resultados obtenidos. De tal forma que cuando hagamos las pruebas en sitio que puedan ser reproducidas, podamos obtener resultados similares. Tenemos el tablero de aislador de pedestal y este de la resistencia de puesta a tierra. También está la identificación, firmado por control de calidad y las distintas medidas e inspecciones. Vamos a ver el transformador de poder. Este también el dueño es Isotron. Y las pruebas de rutina. Aquí, como el transformador es un equipo más complejo, tiene muchas más pruebas, pero están todos los números registrados acá. Igual, si ustedes quieren ver el detalle de estas pruebas, esto está subido a cursos. Y hay una prueba, que es la mesa vibratoria, que tiene que ver con esta norma. En este caso, como son las normas que priman, en realidad son las normas de Endesa, o lo que era Endesa, ETG A020. Esta es una especificación de diseño sísmico a las instalaciones eléctricas de alta tensión, en que indican acá que hay que someter a aceleración horizontal y vertical del equipo en cuestión.
Ya aquí habla de los valores, los esfuerzos, etcétera. Esta es la especificación que está vigente actualmente. Por ejemplo, aquí habla de la aceleración horizontal, la velocidad, el desplazamiento máximo, factor de amortiguamiento, etcétera. Esta es la especificación. Y cuando se pide una prueba, para ver el cumplimiento, no solamente la memoria, sino la prueba, se hace la prueba en mesa vibratoria. ¿Ya? Aquí viene el informe. Esto es para unos desconectadores de 220 o 245 kV y el análisis de los elementos, las partes móviles, y es un documento de hartas páginas. Equipo italiano. Entonces, imagínense, ustedes, aquí está el desconectador, está instalado, la mesa vibratoria. Si es que a ustedes les toca ir a esto, tienen que leer harto, entender un poquito en qué consisten estas pruebas. Son pruebas destructivas por lo general, y tienen que ir preparados. Y no solamente en esto, sino en cualquier prueba que a ustedes les toque en el futuro, tienen que conocer de los circuitos de prueba que van a armar, los resultados esperables, las normas aplicadas. Bueno, aquí quiero mostrar algunas fotografías. Este transformador, entiendo que es el transformador del metro. Es un transformador tipo seco, de 4400 kVA, de 20 kV a 800 volt, y es para el rectificador que alimenta la línea del metro, línea 4A, y línea 4 y 4A. Aquí están las bobinas, son bobinas de aluminio, selladas con elementos diferentes, están separadas por unos elementos, no sé si son de goma o no estas partes, y se montan acá en esta base, en que por el centro pasa estas placas de hierro, y son 3. Me tocó ir a inspeccionarlo a Brasil. Aquí está el circuito de pruebas para ese transformador, y como es en fábrica, ya está semi-automatizado, está con un programa y con los diferentes elementos. Y el programa de pruebas es este. Entonces se va aplicando los distintos elementos y va quedando el registro acá en este programa. Una vez que el equipo fue probado y las pruebas salieron bien, comienza el embalaje. Aquí este transformador se cerró con nylon, y encima se le puso, o alrededor se le puso un embalaje de madera. Esto estaba todo muy bien allá en Brasil, y después este equipo ya embalado se fue al puerto de Santos, estuvo un mes almacenado en Santos, con lluvia a la intemperie, y después llegó a Chile. Imagínense, el equipo estaba bien y algunos transformadores llegaron en estas condiciones. Este es el embalaje de madera. Aquí se ve algo raro. Acá también. Se ve más raro todavía. Absolutamente todos estos topes de goma se desalinearon, y lo que es peor, este hierro que está por el núcleo de los transformadores, de las bobinas, se oxidó. Entonces, los equipos que estuvieron almacenados en el puerto de Santos llegaron malos, en malas condiciones.
como había presiones de inauguración del metro y todo eso, vinieron unos técnicos de fábrica de Brasil a hacer el diagnóstico de esto. Ellos repararon estas cosas, incluso para sacar el óxido del hierro que estaba acá, tuvieron que lijar y hacer varias cosas y volvieron a armar este cuento. Armaron los transformadores y estos fueron probados en el laboratorio de alta tensión de electricidad de la escuela, que ya no existe, creo que ahora se llama electrotecnología, eso fue desarmado. Pero ahí se probaron estos transformadores, se les dio el visto bueno y hoy día están funcionando en el metro. Y entonces con esto quiero graficar un poquito la importancia de las pruebas. Son importantes las pruebas en fábrica, pero ¿qué pasa con estas pruebas de aceptación del transporte que tienen que llegar bien? Y después de esto hay que montar estos equipos en terreno. También necesitan pruebas. Hay que garantizar el buen funcionamiento, como decía una de las primeras diapositivas. Y en todas estas cosas no van a haber personas especiales, van a estar metidos ustedes. Ustedes son los indicados para estas cosas, los especialistas. Esto que está acá, estamos en fábrica en Colombia. Me tocó ir a una visita en fábrica para la fabricación de unos transformadores de 100 kV de Codelco en la central Salar. Fueron 2 transformadores. Ahí hubo, si se dan cuenta, estamos con planos, son discusiones de ingeniería. Esta es la fábrica de ABB, donde estamos en esas reuniones. Esto es en el pueblo de Pereira, o la ciudad de Pereira. Y los transformadores no eran estos son los que estaban ahí probando en este momento, pero eran muy similares. Si se fijan, al cuerpo del transformador están los bushings, el tanque de aceite, caja de conexiones por ahí. Aquí hay otro. Y bueno, siempre cuando uno va a fábrica, siempre queda un momento, un día, una tarde para esparcimiento. Solamente quise mostrar esta foto en un cafetal que estuvimos cenando. Todo precioso. Ahí estuvimos toda una tarde el último día. ¿Hay alguna consulta que alguien tenga? ¿O les quedó claro más o menos lo que les espera cuando les toque ir a asistir a estas pruebas en fábrica? Como les digo, son ustedes los que van a ir, no van a mandar a otra persona. Así que tienen que estar preparados para estudiar lo que van a aprobar, conocer las normas y los resultados esperados. Ok, si no hay más consultas, don Arturo, le cedo la palabra si hay algo. Ah, sí, tenemos que coordinar las presentaciones de la próxima semana. Por favor, don Arturo. Bueno, para el próximo miércoles, ya entiendo que Max tiene una planilla, que le falta un solo grupo nomás, y la estaríamos recibiendo, ojalá, hoy día estamos a miércoles, ojalá la podamos recibir el martes próximo, a más tardar. Y recordarle una vez más al curso que el próximo miércoles todo el curso debe entregar su informe preliminar o su informe de avance, como lo llamemos, tiene que entregar su PowerPoint que va a presentar y tiene que entregar su estado de pago. Recordar que el tiempo de la presentación de los PowerPoint son 20 minutos y tienen que dividir esos 20 minutos en 5 o 6 minutos para que cada participante, que cada integrante del grupo exponga y muestre sus conocimientos sobre la materia. Recuerden que esa nota de presentación es individual. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de mencionar. Yo solo quisiera complementar, don Arturo, que Sí. tanto el informe como el estado de pago, todos los grupos lo tienen que entregar el día miércoles. O sea, Claro.
van a haber 2 semanas de presentación, pero tanto el informe, el PowerPoint y estado de pago, todos se entregan ese día. Exactamente, no hay ventajas, por decirlo así, comparativas entre un día miércoles y una semana después, digamos. Exacto. Muy bien, gracias. No tengo otro comentario yo, Oriol, por mi parte. Ya. Perfecto. ¿No estaríamos listos entonces? Bien, pues entonces si no hay más preguntas por parte de los alumnos o alumnas que están conectadas, dejaríamos hasta aquí la clase. Chao, profe. Bien, que estén Ok. bien. Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles. Estamos Chao, en profe, que contacto. estén bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.